Miguel Ángel fue un artista visionario que se consideraba, ante todo, un escultor. Trabajó tanto con el espíritu como con la materia en su arte y recontó historias que todos conocían, de formas que nos obligan a verlas con nuevos ojos. Tomó la tradición de la Pietà y la transformó en algo elocuente y poético. Con poco más de 20 años, el joven Miguel Ángel trabajó con su mente tanto como con sus manos para alcanzar su filosofía de perfección. Con Miguel Ángel, estamos hablando de un escultor de piedra. Es pintor y arquitecto, pero nunca se consideró nada más que un tallador de piedra. El gran proyecto de la tumba de Julio II fue una obra a la que Miguel Ángel dedicó gran parte de su vida, pero nunca se completó como él quería. ¿Por qué? Porque Julio lo apartó del proyecto muy temprano y lo envió a trabajar en el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel subió a regañadientes, insistiendo en que la pintura no era su arte. Este es un hombre que fue amamantado por una mujer que era hija y madre de talladores de piedra en las canteras. Supuestamente Miguel Ángel decía que absorbió el sentido de la piedra con la leche de su madre. Esto es interesante porque Vasari, al hablar de la maravillosa personalidad de Rafael, la atribuye a la sabiduría del padre de Rafael, quien también era pintor. El padre de Rafael insistió en que la madre biológica amamantara al niño en lugar de enviarlo con una nodriza. Y por eso, según Vasari, Rafael era psicológicamente equilibrado. Por otro lado, Miguel Ángel decía que de su nodriza absorbió este sentido de la piedra, y la piedra era todo para él. Por ejemplo, cuando le pidieron que hiciera escultura en bronce, no es que la rechazara, pero dijo que no era la forma más elevada de escultura. Hablaba de esto y lo expresaba de manera muy elocuente en su poesía. Diferenciaba entre el tallado en piedra y la fundición en bronce. La fundición en bronce requiere construir un modelo con arcilla, cera o algún otro material, lo que implica empezar desde cero. Y comienza, construye y sigue construyendo. Es un proceso acumulativo. La escultura en piedra, en cambio, comienza con un bloque. Él habla de esto de manera muy elocuente y hermosa en su poesía. El artista, el escultor, ve la figura en el bloque. No se trata solo de que la escultura en piedra sea un arte de sustracción, de eliminar material. También es un arte de liberación. Está liberando una figura. Está liberando una figura que es una idea. Está liberando algo, y Miguel Ángel aborda esto en torno a la tumba de Julio. Lo que está liberando es algo espiritual de algo puramente material. Una vez más, es espíritu y materia. Pero la profunda paradoja es que el espíritu, lo espiritual de lo que Miguel Ángel habla constantemente, es esencialmente la figura humana. Y este es el maestro del cuerpo humano. Quiero decir, todos lo eran. Leonardo, por supuesto, fue el gran anatomista científico, y Rafael conocía bien la anatomía, pero fue Miguel Ángel quien, por así decirlo, hizo del cuerpo algo propio. Y veremos esto en su escultura. En una de sus piezas más tempranas, la Pietà que hizo en Roma cuando era muy joven, lo extraordinario de ella, entre otras cosas, es que es muy diferente de otras imágenes estándar. En esa obra, Cristo está tan, como usted mismo vio, tan calmado, está tan tranquilo, es tan perfecto también en sus proporciones, en el sentido de que representa un ideal, un joven idealmente proporcionado, y luego está la propia Virgen, que no es una mujer mayor, sino una mujer joven. Esto fue criticado. Se nos dice que la Virgen, después de todo, dio a luz a cierta edad y Cristo murió a los 33 años. Debería mostrar más años. Miguel Ángel, famoso no solo por dos cosas, sino por muchas, era conocido por su ingenio y su conocimiento teológico, incluyendo a Dante y la Biblia. Cuando alguien criticó la edad de la Virgen, respondió con una lección. ¿No sabes que las vírgenes nunca envejecen? Sea cierto o no, otro detalle interesante, relacionado con las anécdotas sobre Miguel Ángel, es la prominente firma. Él firma directamente sobre el manto de la Virgen. Pero la figura de Cristo es lo más crucial aquí. Una vez más, se trata de representar dos figuras. Es una situación incómoda, un hombre adulto en el regazo de una mujer. Como puede ver, Miguel Ángel utiliza los pliegues extendidos del manto para llenar toda la composición. Así logra una forma amplia y piramidal, que da una unidad general a la obra, diferenciada no solo por las figuras, sino también por los pliegues del propio manto. Ella presenta el cuerpo de su hijo muerto. Este será un tema que ocupará a Miguel Ángel en varias etapas de su vida. La piedad. La piedad es una especie de resumen de la narrativa de la Pasión de Cristo.
Es el momento en que el cuerpo es bajado de la cruz, colocado por un instante final en el regazo de la Virgen que lamenta la pérdida de su hijo, y luego llevado a ser enterrado. La imagen que une al Cristo muerto y a su madre es, en muchos sentidos, el equivalente a la representación de la Virgen con el niño. Es lo mismo. Es la madre y el hijo, solo que ahora el hijo es un hombre adulto. Si el motivo de la Virgen con el niño está lleno de anticipación, con frecuencia el niño aparece dormido en el regazo de la madre. Eso anticipa exactamente este momento, su muerte. Pero ahora tenemos la muerte real, y la forma en que ella responde se vuelve importante. Miguel Ángel está comprometido con el cuerpo humano. Estamos hablando de una cultura cada vez más interesada en el cuerpo humano, en la perfección del cuerpo humano. Y para encontrar esa perfección, se recurre a la escultura de la antigüedad, especialmente la escultura griega y romana, aunque en esa época había relativamente pocas esculturas griegas disponibles, así que se enfocaban más en las romanas. La idea del Renacimiento, es decir, el renacer de la antigüedad, permitió a los artistas recuperar la perfección anatómica. Pensemos en la figura de Apolo. No digo que esto sea Apolo, pero la perfección del cuerpo humano que los griegos buscaban, reflejada después en el arte romano, ahora es retomada por el arte cristiano. Si consideramos que el cuerpo de Cristo es el cuerpo que Dios asumió para sí mismo, ¿cómo podría ser menos que perfecto? Por lo tanto, volver a la perfección, a la proporción anatómica humana de los griegos, era el mayor tributo que un artista podía rendir a la teología. Esto es un gesto. En la primera Pietà, la Virgen está ofreciendo el cuerpo. Ella lo sostiene, pero básicamente lo ofrece. Después de todo, esa muerte era necesaria para nuestra salvación, al menos para los cristianos. Ese es un gesto elocuente. Es, como dije, una ofrenda. Esta escultura, presumiblemente, debería colocarse bastante baja, porque al mirarla desde arriba, uno observa directamente el cuerpo de Cristo. Si está demasiado alta, se pierde el sentido de contacto con ese cuerpo. Pero el contacto con el cuerpo de Cristo es lo más crucial en todos estos casos. Es la intimidad, están tan cerca, y lo que los une es la piedra. Y esto, nuevamente, es Miguel Ángel, el escultor de piedra. Es lo más elocuente. Es muy sutil en el sentido de que, por ejemplo, las heridas en el cuerpo. En una tradición más antigua, los clavos en los brazos y la herida en el torso estarían goteando sangre. Aquí, son como pequeñas perforaciones. Es como si Miguel Ángel se negara a destruir el cuerpo, a permitir que sea profanado de esa manera. Incluso aquí, ella sostiene el cuerpo, pero lo hace con un manto. No toca directamente el cuerpo. Es como el sacerdote que no toca directamente la hostia. Siempre hay un paño de por medio. Pero sus dedos apuntan a esa pequeña y discreta herida en el costado. Pero aquí lo importante es la belleza del cuerpo, la perfección del cuerpo que ha sido sacrificado por la salvación y demás. Por eso el Renacimiento sigue siendo profundamente cristiano, a pesar de todo. Uno de los problemas de la cultura occidental, quizás, es que asocia la piedad cristiana exclusivamente con la Edad Media. Cuando se construyen iglesias o cuando se construían, se hacía para imitar catedrales góticas y cosas similares. Pero este es un arte, sobre todo el de Miguel Ángel, aunque no solo el suyo, que está dedicado al cuerpo. Y al estar dedicado al cuerpo, puede hacer más justicia a la teología. Después de todo, es una teología del cuerpo, de ese cuerpo, y se convierte en una especie de unión perfecta entre el arte y los valores religiosos. Para el siglo XX y el siglo XXI, lo que resulta tan impactante, creo, es el arte en sí, y no me refiero solo al acabado pulido, sino a la manera en que este artista, en particular, aborda el espíritu dentro de la materia. Toma esa paradoja y no intenta resolverla, porque es irresoluble. En cambio, hace de esa paradoja el contenido mismo de su arte, es decir, que la piedra puede ser carne, que la carne puede ser espíritu. Habla del cuerpo como si estuviera prisionero en la piedra. Es una idea casi platónica, el espíritu encerrado en la materia del cuerpo. Pero para Miguel Ángel, lo único que conoce es el cuerpo, y aún así, logra convertirlo en espíritu.